Cuando publicamos los primeros videos en inglés de Gambito Rousseau, esta apertura se popularizó. Si no has visto las primeras lecciones, entra a nuestro sitio web para ver todo muy ordenado. Vamos a ver hoy más líneas del Gambito Rousseau, incluida la refutación de la refutación. Rápida introducción: E4 es 5. El Gambito Rousseau lo jugamos con negras, cuando nos juegan caballo F3, caballo C6 y alfil C4 en lo que sería la apertura italiana. Y donde se esperaría que siguiéramos con alfil C5 o con caballo F6, pero en lugar de eso sorprendemos jugando F5. Movimiento que en realidad esto se convierte como una versión a la inversa de la apertura Viena. Y este movimiento se ve muy suicida porque estamos entregando un peón, estamos debilitando diagonales, además, y parece que pues estamos haciendo algo mal. Sin embargo, esta apertura es demasiado engañosa y muchos movimientos naturales de las blancas a continuación llevan a desastre completo. En la mayoría de los casos vas a ver que ante el ataque en E4 tu oponente va a tomar el peón, porque al mismo tiempo estamos amenazando con tomar allí. Entonces, ¿qué pasa si toman en F5? En ese caso jugamos E4, nuestro peón puede avanzar y atacamos un caballo que no tiene casillas adelante a donde ir, pues nuestra dama le controla unas y nuestro caballo le controla otras. ¿Qué hacen aquí? En realidad, caballo D4 sí se puede jugar, es una variante muy truquera. Debemos saber cómo manejarla, la veremos en un momento, pero la mayoría de tus oponentes no va a saber eso y simplemente va a volver con su caballo atrás porque no ve nada mejor. Movimiento muy pasivo, vuelve atrás con un caballo que ya se había desarrollado y nosotros en ese caso seguimos con D5, golpeando en el centro, abriendo espacio para desarrollar nuestro alfil, tomando en F5 y a la vez atacando al alfil blanco. Con esto tenemos una posición dominante. Y es claro que hemos burlado a nuestro oponente, que ha gastado tiempo con un par de piezas que ahora simplemente pierden actividad. Entonces, después de F5 y E por F5 y E4, algunos de tus oponentes van a pensar de una forma algo mejor, jugando dama E2, para así clavar nuestro peón, que ya no podría tomar su caballo. Tu oponente, no olvidemos que cree que estás jugando muy mal y entonces va a castigarte, piensa eso. Y entonces ahora incluso amenaza con ganar tu peón. Pero esto se contrarresta simplemente jugando dama E7, haciendo exactamente lo mismo. Con esto se quita la clavada de este peón, se renueva la amenaza sobre el caballo. Por lo tanto, finalmente el caballo va nuevamente atrás a G1. Y en realidad dama E2 se convierte en un error, porque en la mayoría de variantes esto nos da la oportunidad de saltar con nuestro caballo a D4 para golpear esa dama y a la vez golpear en C2. Y esto nomás nos demuestra que movimientos tan naturales como dama E2 se pueden convertir en error simplemente porque el Gambito Rousseau es muy truquero. Bueno, sin embargo aquí primero vamos a jugar caballo F6, movimiento multipropósito que de todas formas siempre hacemos para quitar esta casilla a las blancas, que no nos molesten por allí. Y además, con esto preparamos el movimiento D5, con el que ocuparemos el centro y atacaremos al alfil. Todo muy bien para nosotros, movimiento caballo F6 de desarrollo muy bueno. Entonces ahora las blancas ven que al no pueden desarrollar su caballo, quieren ponerlo en juego, pero nuestro peón se lo impide. Entonces van a escoger uno de dos movimientos. Uno es desarrollar este caballo, el otro movimiento es jugar D3. Son dos cosas que normalmente juegan aquí, D3 para eliminar este molesto peón. Y entonces una de estas dos hacen. Y sin embargo, les va muy mal. Por ejemplo, juegan D3, van a eliminar nuestro peón. Y ese es el momento para saltar con nuestro caballo a D4 y creamos una posición muy interesante. Porque con esto, bueno, atacamos la dama, pero atacamos en C2, como decíamos, y si podemos atacar allí, terminamos atacando incluso la torre. Entonces las blancas tienen que defenderse de esto. ¿Cómo lo hacen? Normalmente pues tienen que mover su dama, por ejemplo a D2, y esto no nos interesa, de todas formas tomamos en C2 con jaque, preparando un truco. Cuando nos toman, si no pierden la torre, nos toman el caballo, aprovechamos nuestro peón para dar un jaque descubierto con nuestra dama, cosa que las blancas nos ayudaron a hacer, y después de que resuelvan su jaque, pierden la dama. Entonces, después de caballo F6, algunos de tus oponentes, no
no van a jugar D3, van a jugar caballo C3. Y después de esto, bueno, está bien que no podemos desarrollar un ataque tan fácilmente como lo hicimos antes, pero aún así podemos hacer varias cosas. Jugamos caballo D4 con una idea similar a lo que ya vimos, atacar la dama, atacar en C2, que obliga a jugar dama D1. Y después de esto, un movimiento que nos permite atacar de forma muy rápida o lo más rápido posible es D5. Sacrificando este peón, lo pueden tomar. Porque después del intercambio, caballo por D5 y alfil por D5, aunque han ganado un peón, nosotros nos podemos desarrollar rápidamente. Jugamos alfil por F5, desarrollando esta pieza. Y le damos a las blancas a escoger qué jugar. Por ejemplo, si juegan caballo E2 porque quieren poner en juego este caballo para rápidamente enrocar, en ese caso jugamos alfil G4 y de repente las blancas están muy mal, porque el caballo está clavado, a la vez está atacado por nuestro caballo y no tienen defensa. Con esto pierden. Así que caballo E2 para enrocar rápidamente no sirve. ¿Y qué otra cosa pueden intentar? Muchos van a ver que nuestro caballo en D4 es de verdad muy molesto y entonces van a querer expulsarlo con C3, esperando que este vaya atrás. Y en cambio de eso, pues el gambito ruso está lleno de sorpresas. En cambio de eso hacemos un caballo F3 jaque, sacrificando este caballo, donde después de G por F3 tenemos E por F3 jaque descubierto nuevamente. Recordemos que la dama se ubicó aquí para contrarrestar lo que las blancas quisieron hacer. Y después de que el rey se mueva, rey F1, tenemos alfil D3 jaque, que casi que es jaque mate, porque las blancas tienen que entregar material para salvarse de esto. Ganamos en ese caso. Y si tu oponente entonces no mueve su rey allí, en cambio interpone su caballo en E2 esperando que nosotros simplemente intercambiemos. Las blancas tienen una pieza de más, entonces la que sacrificamos aquí en F3, entonces esperan que tomemos, hagan un intercambio de damas y todo quede así. Pero tenemos un sorpresivo alfil C2 atacando a la dama para desviarla y poder dar jaque mate. Entonces, si tu oponente no juega aquí ni caballo de 2 ni C3, sino que en cambio ve la oportunidad de tomar en B7, ya sea alfil por B7, hay diferentes formas como nosotros podemos continuar. La más sencilla es jugar torre B8 atacando el alfil, observando que no puede ir a C6 y darnos un jaque, lo tenemos controlado. Por lo tanto, el alfil se va, digamos, a D5 y en este momento abrimos la posición con E3, con un avance de peón muy peligroso. Porque con esto estamos mirando todavía a el peón C2 con dos piezas. Y además con el movimiento E3 estamos creando la oportunidad de dar algún otro jaque descubierto. Muy peligroso para las blancas. Y además en toda esta línea tenemos también la oportunidad de jugar, por ejemplo, dama C5, que va a presionar al alfil obviamente, pero además al peón en C2 como si fuera poco. Con todo esto la posición de las blancas se destruye. En la mayoría de los casos su oponente simplemente tomará en E3 su peón D, pero después de esto sigue caballo por C2, muy sencillo, jaque, y con eso ganamos material. Volvemos a la posición inicial donde hemos jugado F5 y nos toman el peón en F5. Jugamos E4 y atacamos al caballo. Y algunos creen que toda la refutación del gambito ruso es jugar aquí caballo D4, que efectivamente se puede jugar. Lo que las blancas quieren hacer con este sacrificio de caballo es descubrir la diagonal para poder jugar rápidamente con su dama y ahí nos estarían dando casi jaque mate. Bueno, pero esto se detiene fácilmente. Se soluciona jugando caballo F6, un movimiento que siempre forma parte de nuestro desarrollo. Desarrollar el caballo en su casilla natural y a la vez quitarle la casilla H5 a la dama blanca. Con esto se solucionan todos los problemas y ahora el caballo en D4 queda colgando. Entonces las blancas intercambiarán en C6 y recapturamos con el peón B. Y como resultado las blancas no tienen nada. Si enrocan o hacen lo que sea, por ejemplo aquí, jugamos D5. Y con este movimiento, avance de peón normal, de también parte de nuestro desarrollo, ocupamos el centro, atacamos el alfil blanco que tenía una buena posición y activamos el desarrollo de nuestro alfil que va a recapturar el peón en F5. Tenemos más espacio, mejor desarrollo, dominio del centro.
Alfil B3 jugarían las blancas, por ejemplo, alfil por F5. Y en general, en todas estas líneas vamos a continuar con alfil D6, luego vamos a enrocar en el flanco de rey. Y tenemos grandes oportunidades de crear un ataque hacia el flanco de rey. Así que claramente caballo D4 de las blancas no es ninguna refutación. Y entonces, volviendo a cuando jugamos F5, ¿cuál es el movimiento más difícil que tenemos que enfrentar de parte de las blancas? La verdad es que es el movimiento D4. Sin embargo, hay que saber que la mayoría de tus oponentes, sobre todo si están por debajo de los 2000, no van a jugar esto porque no es un movimiento intuitivo. Con F5 estamos tocando el peón E4 y entonces la mayoría de tus oponentes va a pensar simplemente en hacer algo con su peón E4. Tal vez tomar el nuestro, como hemos visto, o defender este peón, tal vez con D3, tal vez con caballo C3. Algo de eso harán y no D4. Por ejemplo, jugarán caballo C3 y este es uno de los peores porque en ese caso jugamos... intercambiamos en E4 y después de caballo por E4 tenemos un D5 que ataca a las dos piezas menores. Es otro de los trucos que hay que saber, de los primeros trucos que hay que saber del gambito Rousseau. Pero digamos que estamos jugando contra un oponente más avanzado y de verdad nos juega D4. ¿Cómo respondemos aquí? Bueno, en una de las lecciones anteriores que hay que ver en el artículo, entrar en nuestro sitio, ver el artículo, descargar los archivos PGN, ver todas esas lecciones. En una de esas lecciones te mostré una continuación que es la mejor estadísticamente, que es tomar en D4. Y dado que los siguientes movimientos de las blancas son contraintuitivos, entonces por eso estadísticamente funciona muy bien tomar para nosotros en D4. Hay que ver las otras lecciones. Pero vamos a ver aquí otro movimiento que funciona también muy bien, que es tomar en cambio en E4. Es más arriesgado, pero a la vez es muy divertido. Entonces atacamos el caballo. Y por lo tanto las blancas capturarán en E5 con ese caballo. Y aparecen amenazas sobre nuestro punto F7, por lo tanto jugamos D5 y cerramos así la diagonal atacando al alfil. Pero entonces las blancas en este caso pueden jugar dama H5, jaque y crear unas amenazas que si no sabes cómo responder pues te pueden asustar un poco. Resulta que en este caso... si jugamos G6, que es lo que hacemos para cubrirnos de este jaque, las blancas ven que pueden tomar en G6 con su caballo. Esto es una táctica común, porque se sabe que si se toma el caballo, entonces nos toman la torre. Entonces, el jugador de las blancas aquí se vería muy bien y se vería muy confiado. Y sin embargo, tenemos la forma de darle la vuelta a todo esto para terminar ganando. Jugamos caballo F6 atacando a la dama, un gran contragolpe, donde las blancas deben mantenerse sobre la columna H, porque si no pierden automáticamente su caballo. Entonces, bueno, se mueve H4, la única casilla disponible. Y en este caso, en una de las lecciones anteriores, sugeríamos caballo por D4, que objetivamente hablando es lo mejor, pero algunos ven eso como muy complicado. Y en cambio tenemos una forma más sencilla de jugar que a la vez nos permite ganar casi en el 100% de las partidas. Algo más sencillo, tomar el caballo en G6, donde inicialmente parece que simplemente decidimos sacrificar la torre porque no sabíamos qué más hacer. Nos toman la torre y con esto pues se crean algunas amenazas más. Entonces jugamos rey F7, movimiento donde parece que simplemente nos esforzamos por defender como podemos, pero ahora las blancas tienen que hacer algo por su alfil que está colgando. Y entonces van a moverlo. Si nos dejan tomarlo, tendríamos dos piezas menores por la torre. Tendríamos ventaja material, entonces tienen que hacer algo. Y entonces van a mover su alfil, digamos a B3, salvan su alfil, pero terminan perdiendo su dama. Tenemos alfil B4 jaque, donde se abre un ataque descubierto hacia su dama. Acto seguido tomaremos la dama y ganamos. Las estadísticas lo dicen, ganamos por montones con esta variante. Estudia esta lección en conjunto con las demás lecciones que hemos publicado del Gambito Rousseau en nuestro sitio web. Tienes allí también los archivos PGN y demás. Y estudia la clase maestra si quieres conocer los secretos de entrenamiento que te permiten alcanzar las metas que buscas.